Y déjeme saludar al abogado César Gutiérrez Priego, abogado especialista en Derecho Penal, Derecho Militar y Seguridad Nacional y gran amigo de este espacio libre como el viento y de su servidor. César, creo que queda establecida en tu columna, en una columna vertebral, que todos somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Pero me llama mucho la atención cómo hay una cargada mediática para decir, esta es cortina de humo de la 4T, cuando dicen, la Fiscalía General de la República no pudo hacer bien su trabajo, no quiso hacer bien su trabajo, y las procuradurías en los gobiernos de Peña Nieto, de Calderón, si este caso tiene casi 20 años, pero bueno, mi querido César, te saludo con mucho gusto. Un placer saludarte, Vicente, como siempre. Y coincido, es lo que yo les decía, me decían, es una cortina de humo, ¿usted qué opina? Digo, pues sería una cortina de humo si los últimos 20 años, a lo mejor la Cuarta Transformación hubiera gobernado en el país, pero díganme qué tiene que ver con la simulación de actos jurídicos, con el montaje de un operativo, con la tortura que se llevó a cabo, con la invención de testimonios, ¿no? Con varios de estos testigos que se convirtieron en testigos protegidos posteriormente, el que los hechos que se señalaron ni siquiera fueron en las fechas en las que se señalan. Me parece que esto es completamente la demostración de lo que existió dentro de la Procuración de Justicia en nuestro país por medio de las procuradurías y porque era necesaria que desaparecieran, pero al haber creado las fiscalías y que fueran autónomas tampoco llegamos a la certeza de lo que el día de hoy estamos viendo. ¿Por qué? Porque también vemos que existían autoridades judiciales que podían emitir un auto de formal prisión sin ni siquiera verificar que las pruebas que se hubieran presentado pues, fueran reales, donde pues obviamente la Comisión Nacional de Derechos Humanos desde hace 20 años pues simple y sencillamente no tuvo dientes para poder defender lo que hoy sabemos fue una simulación. Y para todos aquellos que confunden y que dicen es que Israel Vallarta no es inocente, sino que simple y sencillamente la Fiscalía General de la República y todas las procuradurías, procuradores y procuradoras de los últimos 20 años no pudieron demostrarlo, se equivocan. Y por eso pongo el fundamento legal en donde toda persona tiene derecho a la presunción de inocencia y no puede ser culpable de un delito por el cual no lo hayan sentenciado. Por lo cual legalmente Israel Vallarta es inocente, les guste o no les guste. La ley no merece interpretación en ese sentido. Y eso es donde me llama la atención porque incluso todos aquellos que decían que los nuevos jueces que llegarían no sabrían cómo realizar el trabajo y que serían acorde a los intereses del gobierno de la Cuarta Transformación. Estamos hablando de una jueza de carrera, que si bien es cierto, sí participó en la elección judicial y salió designada como jueza, pues en teoría no tendría absolutamente nada que ver ese hecho, porque independientemente de lo que sea, ella ya ganó el derecho de continuar con su carrera judicial como jueza federal. Entonces, me parece que es también la forma de no reconocer que en los tiempos del PRI y del PAN se utilizaba a las procuradurías, a el Poder Judicial para crear montajes, para desviar la atención y se utilizaban a los diferentes medios de comunicación para crear una historia y una narrativa en donde lamentablemente las personas que sufrimos, ¿no? El uso indiscriminado de poder en contra de un ser humano, en contra de una familia, lo sabemos porque lo vivimos. Hoy Israel Vallarta, más allá de que estés de acuerdo o no estés de acuerdo, demostró, y para los que ya tuvimos la oportunidad de leer la resolución de la jueza, las pruebas que él aporta por medio de su defensa demostraron que las falsas acusaciones que le estaban realizando no se pudieron haber llevado a cabo porque ni siquiera tenían congruencia en cuanto a las acusaciones como tal. Hoy legalmente él es inocente, les guste o no les guste. Se presentará una apelación por parte de la Fiscalía General de la República. Las supuestas víctimas podrán incluso hacer valer sus derechos, pero en este momento él es inocente. Les guste o no les guste, pueden tener muchos puntos de vista, pueden hacer los señalamientos que quieran, pero ¿cómo le puedes dar certeza jurídica a lo que hoy sabemos con una simulación, a lo que hoy sabemos se utilizó tortura, que son delitos de lesa humanidad para sacar declaraciones tanto de testigos como de las personas imputadas o acusadas,
Entonces, me parece que tendrían que tener también autocrítica y ellos que reclaman de que la Fiscalía General de la República no tuvo la capacidad para demostrar la culpabilidad de Israel Vallarta, ¿por qué no le exigen también a todos los procuradores y procuradoras? ¿Por qué no le exigen a Vicente Fox, que es el presidente? ¿Por qué no le exigen a Genaro García Luna, a Cárdenas Palominos, a todos los procuradores y procuradoras, a Felipe Calderón, que utilizó el poder para proteger y ayudar a Genaro García Luna con este caso, a las declaraciones indiscriminadas que hacía Isabel Miranda de Wallace y a todos los medios de comunicación que el día de hoy tendrían que retractarse por haber señalado que él era culpable? Me parece muy importante que se haga ese análisis y cómo se ha utilizado, ¿no? Los medios y las instituciones por parte del poder para crear culpables o incluso inocentes de acuerdo a los intereses políticos que pueda tener una persona. Hoy, independientemente de lo que sea, nos estamos enterando de muchas cosas que a la distancia nosotros no conocíamos o no entendíamos. Y hoy, les guste o no, Israel Vallarta es inocente, porque de acuerdo a lo que establece la ley, no solo en México, sino a nivel internacional, tú no puedes ser culpable de un delito por el cual no te han sentenciado. Entonces, el que haya recibido una sentencia absolutoria demuestra que él es inocente. Así es, y bueno, vamos a, si les parece, porque ya veo llegar al maestro Pepe Reveles, también al maestro Paco Cruz, César, a ver y escuchar estas campañas desde donde se realizaron los montajes, ¿no? TV Azteca y Televisa, de periodistas que siguen con esto de que no puede ser posible que hayan absuelto a Israel Vallarta y haya quedado en libertad. Jorge Fernández Menéndez, uno de estos periodistas a sueldo de Ricardo Salinas Pliego allá en la televisora de la Jusco, se pronuncia. Nada más escuchen. Por eso estoy de acuerdo contigo cuando dices que merecemos, la sociedad mexicana merece mejores medios de comunicación, mejores periodistas, mejor prensa. Vean y escuchen. Israel Vallarta es un secuestrador. Israel Vallarta no es un hombre inocente. Israel Vallarta cometió por lo menos 6 secuestros. Yo no sé si hubo un montaje o no en el momento de su detención junto con Florence Cassés. Lo que sí sé es que en el lugar había en ese momento una madre y un hijo secuestrados. Lo que sí sé es que Vallarta violó a esa mujer en ese lugar. No lo digo yo, es el testimonio de las víctimas. Son por lo menos 6 los secuestros que están comprobados que realizó la banda de Zodíaco, la banda de Israel Vallarta. Florence Cassés tampoco fue dejada en libertad porque no fuera secuestradora. Fue dejada en libertad por el tema este del debido, faltas al debido proceso, lo mismo que en este caso, que en el caso de Vallarta, donde la jueza que llevó la instrucción que brindó la sentencia, cometió una enorme cantidad de irregularidades, lo mismo que la Fiscalía General de la República. La Fiscalía General de la República empaquetó los 6 casos de secuestros en uno solo, a diferencia de lo que se hace normalmente. La jueza decidió que había versiones contradictorias. Las versiones contradictorias era lo que decían las víctimas con lo que decía Vallarta. Y lo dejaron en libertad. Vallarta ahora habla, dice que quiere ser senador, dice muchas cosas. Ahí están las víctimas. A este gobierno no le importan las víctimas. A este gobierno le importa García Luna, Ahora le importa... a este gobierno no le importan las víctimas, dice este descarado de Jorge Fernández Menéndez. ¿Y le importaron a Peña Nieto? ¿Le importaron a Calderón? Por eso estoy esperando que me conceda la palabra la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en la mañanera del pueblo, porque en este sentido de mejores medios de comunicación para la sociedad mexicana, yo le quiero plantear a la presidenta, si una jueza ha decidido absolver a Israel Vallarta, si la propia presidenta entiende que hubo un montaje desde Televisa, así como ya le quitó la publicidad oficial a TV Azteca por sus deudas con el SAT, ¿no sería motivo para también quitarle la publicidad oficial a Televisa por esa deuda ética y moral para la sociedad mexicana al quedar evidenciada como una empresa corrupta? De las cosas que
planteamos desde esta trinchera independiente. Saludo con mucho gusto al maestro Pepe Reveles, más de 50 años en el periodismo, un flamante Premio Nacional de Periodismo y autor de este libro que no se puede perder, y por cierto, no se puede perder no solamente Necropolítica y Narcogobierno, sino los libros, las reimpresiones también que tuvo el libro del maestro Pepe Reveles del caso Cassés, el affair Cassés, la historia de novela, la justicia convertida en farsa, este libro del maestro Pepe Reveles. Querido Pepe, te saludo con mucho respeto y siempre con mucha admiración. Gracias por llegar a esta cita de todos los martes. Muy buenos días, Vicente. Buenos días al licenciado César Gutiérrez Priego. Absolutamente de acuerdo con lo que él escribió, porque esta sentencia de libertad absoluta que dictó la jueza Mariana Vieira Valdés, pues termina con todas las especulaciones, ¿no? Y estamos escuchando a un Jorge Fernández Meréndez que repite sin mayor tapujo todas las versiones oficiales. Dice que no tiene certeza de qué pasó con estos rehenes que supuestamente estaban en el rancho de las Chinitas, pero al mismo tiempo dice que tiene toda la certeza de que cometió otros secuestros y que era un secuestrador, Israel Vallarta. Yo, por el contrario, pienso que exactamente lo contrario, que Israel jamás tuvo que ver con todos estos delitos que se le imputaron, porque no se pudieron demostrar, jamás se pudieron demostrar, y cuál era la necesidad de un montaje como el que se hizo, si era un secuestrador capturado infraganti, aquel 9 de diciembre de 2005, todavía gobierno de Vicente Fox, porque él fue capturado junto con Florence el día anterior, el día 8, ahí cerca del rancho de las Chinitas, y justamente los tuvieron toda una noche, a ella encerrada en una camioneta, no le permitieron más que hacer una necesidad, tuvo que orinar ahí junto a la camioneta en plena vía pública, de madrugada, claro, pero con insinuaciones que le hizo un agente federal, insinuaciones sexuales. Y Israel toda la noche se la pasó siendo torturado en las instalaciones de ese entonces, que estaban ahí justo frente al Monumento a la Revolución en la Ciudad de México. Y de ahí fue llevado a supuestamente recrear, aunque no se dijo que era una recreación, sino una captura en vivo, su captura y la de Florence en el rancho de las Chinitas, pues como estábamos recordando, por obra y gracia de las televisoras que mandaron a sus reporteros, porque fueron avisadas con anticipación. De otra manera, ¿cómo hubieran podido llegar en la madrugada? Porque así fue, antes del amanecer ya estaban ahí las televisoras, tanto Televisa como TV Azteca, Televisa con Pablo Reina, TV Azteca con Ana María Gámez, que empezaron a transmitir en cuanto amaneció, y ya tenían toda la filmación de los pormenores antes de que entraran los agentes de la AFI, que eran en aquel momento de la Agencia Federal de Investigaciones, bajo las órdenes de García Luna, por supuesto, pero ahí directamente bajo las órdenes de Luis Cárdenas Palomino, para poder mostrar esta supuesta captura en vivo, cosa que fue totalmente falsa. Por supuesto, Televisa, por ejemplo, tenía problemas para transmitir, pero en sus monitores ya estaban las escenas de cuando entró la policía, los AFI en formación al rancho de las Chinitas, y Loret, que estaba viendo eso, pero no lo había transmitido porque tenían dificultades de transmisión, y además tenían una pausa para un tema de deportes antes de entrar con el tema de la presunta captura en vivo de Florence Cassés y Israel Vallarta. Vio los monitores y dijo, eso se ve chingón, a ver que me lo repitan.
y le repitió la Policía Federal, le repitió la escena de la entrada. Se salieron otra vez del rancho, volvieron a entrar en fila india, ¿no? Y llegaron a unos cuartitos en donde alguien les abrió desde adentro y por tanto absurdo que se dijera que era en vivo, y ese alguien era Luis Cárdenas Palomino, ni más ni menos. Y cuando ingresan, está sometido Israel en el piso, y después cuando se presenta ante las cámaras para el público en general a Israel, lo está torturando en vivo frente a las cámaras. Luis Cárdenas Palomino justamente le está oprimiendo los músculos del cuello, lo está doblando de dolor, ¿no? Para que no diga que fue capturado un día antes y no en ese lugar. Entonces, bueno, todo esto está perfectamente documentado a estas alturas. Yo lo publico en mi libro de la Fercasés y por supuesto nunca sabremos de dónde sacaron a esas víctimas de secuestro que dicen que estaban en el rancho de las Chinitas, que era la señora Cristina Ríos Valladares, su hijo Cristian y Ezequiel Yadir Elizalde Flores, un joven que también estaba ahí con la cabeza vendada porque había estado antes, esa misma madrugada, siendo interrogado en la Procuraduría General de la República en el Monumento a la Revolución. Entonces, lo curioso es que la señora Cristina Ríos Valladares estaba junto con su hijo también, tenían recién puestas unas pijamas nuevas, todavía se les veía el doblez de lo nuevo que eran, y parece que es el único caso en donde rehenes de un secuestro están en pijama, acostaditos muy bien en camas que fueron puestas ahí durante la noche. Entonces, es todo un montaje. Si realmente hubiera sido responsable de estos secuestros, sería absurdo que tuvieran que hacer un montaje para demostrar que eran secuestradores Florence y Israel Vallarta. Importante ir destapando, pues entendible esta campaña para defender, bueno, lo indefendible, ¿no? Una responsabilidad de Israel Vallarta, a pesar de que la jueza ya definió. También para mí relevante, ya más allá de la decisión de la jueza que nos pone en pantalla Ceci, esta fotografía que rescata a la presidenta y que hemos presentado muchas veces aquí en Sin Censura, en una entrega de reconocimiento a Luis Cárdenas Palomino. Vean nada más, el espurio, por palabras de la presidenta Felipe Calderón, reconociendo a Cárdenas Palomino como policía ejemplar en presencia de Genaro García Luna. Genaro García Luna, ya lo sabe usted, en prisión, sentenciado a más de 38 años de cárcel en Estados Unidos. Luis Cárdenas Palomino en prisión, señalado por tortura precisamente, y Felipe Calderón, pues nunca supo nada, nunca se enteró de nada, y él muy tranquilo en España. Saludo al maestro Paco Cruz, más de 47 años en el periodismo, autor de una larga lista de libros, Las Damas del Poder, por cierto, importante con el tema ABC y la captura de una de las socias de la guardería ABC donde murieron 49 niños, revisar el apartado de Margarita Zavala. Hablando de Genaro García Luna, el libro de Paco García Luna, El Señor de la Muerte, Tierra Narca y la guerra que nos ocultan. Gran amigo, usted sabe, pilar de Sin Censura. Querido Paco, pues no nos van a alcanzar las horas para seguir analizando y desmenuzando estos 20 años de montaje, de teatro, de injusticias, de dimes y diretes en el tema Vallarta, que nos sigue ocupando, sobre todo porque los medios metidos hasta el cuello en esto de los montajes y de la gran mentira, pues se defienden como gatos boca arriba. Vicente, mira, ya Pepe, César, a los que saludo y les mando un abrazote, igual a ti, yo voy a tocar, mira, igual a Marielena Morera Mitre, para ir despepitando Marielena Morera Mitre, que sale a la defensa también de
de Carlos Loret de Mola. En 2007, María Elena Morera Mitre se hizo una mujer muy, muy allegada a Genaro García Luna. Cuando el 8 de marzo de aquel año, Genaro presenta su estrategia contra las organizaciones criminales, yo lo he señalado, además está documentado, se hizo acompañar por 3 personajes. Uno era los presidentes de las comisiones de seguridad de la Cámara de Diputados y el Senado, Rodrigo Medina de la Cruz del PRI y Ulises Ramírez Núñez del PAN. Y también iba el gobernador de Sonora, José Eduardo Robinson Burns Caselo, pero iba alguien más importante que ellos, acompañando a Genaro García Luna, María Elena Morena Mitre, que a través de su Asociación Civil México Unido contra la Delincuencia, justificó, lavó, legitimó toda la barbarie del sexenio de Felipe Calderón y Genaro García Luna. México Unido contra la Delincuencia de María Elena Morena Mitre fue de las pocas organizaciones que recibió muchos millones de la Secretaría de Seguridad Pública de Genaro García Luna. Y esta organización fue de las pocas asociaciones que beneficiarias de la iniciativa Mérida. Así que después, poco a poco, se fue documentando que esa cercanía de María Elena Morena Mitre se debía también a que su hijo Juan Pablo Galindo Morera era uno de los brazos derechos que hacía carrera en la Secretaría de Seguridad Pública de Genaro García Luna. Así que ahí tienes la primera defensa de Carlos Loret de Mola. Luego tú recuerdas, le pasé a Ceci una foto que todos ustedes tienen y que la tenemos todo mundo. La hemos publicado en varias ocasiones. ¿Tú recuerdas aquel encuentro de marzo de 2011? Ahí lo tienes a todos. Ahí los tienes. Ahí tienes la defensa de todos. Así que no hay nada sincronizado. Pues mira, ¿a quién fueron a defender? Fueron a someterse a los designios de Genaro García Luna. Ciertamente aquel encuentro de 2011 lo convocó Felipe Calderón Hinojosa, pero fue ordenado por Genaro García Luna y fue para cambiar la narrativa de la violencia. ¿A quién beneficiaba? A Genaro García Luna. Ese fue parte de uno de los eventos para hacerle imagen como el salvador de la patria. Así que, nada de muertito, Vicente, todos los periodistas estuvieron en aquella reunión, 700 más o menos, 700 periodistas, y luego, tú sabes, en 2018, 2019, se difunde aquella lista de pagos millonarios a un grupo de periodistas notables, y entre ellos estaban ¿quién? Jorge Fernández Menéndez. Jorge Fernández Menéndez estaba en esas listas millonarias, no recibieron poco, tú recuerdas, estaban Joaquín López Dóriga, por supuesto, porque era el noticiero estelar de Televisa, estaba Federico Arriola, Enrique Krause, Oscar Mario Ramón Beteta, Raimundo Rivapalacio, Adela Micha, Luis Soto, y Jorge Fernández Menéndez con 19.776.381 pesos. Ahí que ya tienes la defensa en pandilla. ¿Qué es lo que están haciendo, Vicente? Una especie de periodismo pandilleril. No han visto todos los otros hechos, lo dijimos ahí, de que quedaron ocultos, en el mar de información que hay. La presencia, por ejemplo, de Eduardo Cuauhtémoc Margolin Sobol, que aparece como uno de los personajes que conspiró para llevar a todo que concluye con el montaje, y por eso no pueden probar nada.
Margolis tenía una cercanía con uno de los hermanos de Florence Cassés, y este hombre en algún momento fue agente de la Mossad, los servicios de inteligencia de Israel. Así que hay nado de a muertito, ¿para qué? Mira, para proteger a Felipe Calderón. No solo es Carlos Loret de Mola, es Televisa completa. Televisa no sabía, Bernardo Gómez, que había un montaje. Bernardo Gómez controlaba a todos los periodistas a finales de los 90, 2001, 2002, 2003. Hay evidencias de cómo castigaba Bernardo Gómez, por ejemplo, Adela Micha, que me acuerdo, así que Televisa está fuera. Bernardo Gómez Martínez era la mano maestra, no sabía que había un montaje. Claro que sí, él había hecho un show, un espectáculo de las noticias fuertes de Televisa. Él fue el que le fue a besar la mano a Marta Sagún para agradecerle la disminución de los tiempos especiales. Él fue el que castigó a De la Micha, a Leonardo Kurchenko, corrió a Guillermo Ortega en 2000, así que era el hombre que sabía todo prácticamente. Él elaboró la ley Televisa en 2005 y 2006, con la bendición de Vicente Fox, de Marta Sagún y de Felipe Calderón a través de Josefina Vázquez Morta. Así que era el hombre fuerte de las noticias de Televisa, y él le rendía cuenta solamente a Emilio Azcarra Gallán. ¿No sabía Emilio Azcarra Gallán lo que pasaba en su televisora? Ellos también son responsables. Loret es el visible, pero hay una conspiración atrás de todo eso que involucra a quién, a Eduardo Margolis Sobol, o Eduardo Cuauhtémoc Margolis Sobol, y todo mundo ya se olvidó de eso, Vicente. Todos estos periodistas que ahora salen a defender a Loret y salen a cuestionar, a condenar la liberación de Israel Vallarta, ya se los olvidó, y también por eso se les olvida que todo mundo es inocente hasta que se compruebe lo contrario, y no le pudieron probar. Mira, 3 procuradores con Felipe Calderón Hinojosa. Uno con Vicente Fox, el último de Vicente Fox, cabeza de vaca. ¿Cuántos procuradores con Enrique Peña Nieto? Jesús Murillo Caram. Así que nunca cuestionaron nada de eso, nunca cuestionaron que este hombre, Israel Vallarta, al margen de cualquier consideración, siempre fue un trabajo político. Oye, siempre fue una Paco, conspiración, sí, Vicente. además, sí, se da en el último año de Vicente Fox, esto del montaje y la detención de Florence Cassés y de Israel Vallarta, pero aquel contrato para promover a la Policía Federal como nuestra policía al nivel de cualquier policía del mundo, ¿te acuerdas? En Televisa, eso vino 120 después. millones, Vicente. Entonces, que no nos vengan aquí y qué bueno que mencionas lo de Televisa entera. Aquí no hay miedo a mencionar a Emilio Azcarra Gallán. Emilio Azcarra Gallán con nombre y apellido, como hemos mencionado a Ricardo Salinas Pliego en la televisora de la Jusco, con nombre y apellido todos, con nombre y apellido todos. Y por cierto, déjenme rescatar, solo para no quedarme con esto, porque si no se me hace cáncer, que me da mucha tristeza por Rafael Loret de Mola, una pluma a la que llegué en su momento a admirar, y pobre, como padre tiene que salir a defender lo indefendible. Esta mañana muy temprano retomaba uno de estos videos que sube Rafael Loret de Mola y me parece triste, lamentable que haya llegado a este punto. Ya vamos a ir con otros temas, si les parece, pero pues hay que sacarlos, a ver si lo tiene por ahí en el tintero, lo tiene en el archivo, porque está así de locura como lo va a ver y escuchar el de este personaje, Rafael Loret de Mola, que se avienta creo que 10, 12 minutos hablando contra la presidenta. Pues si verdaderamente hubiera una honestidad periodística, pues el despotricar no sería contra Claudia Sheinbaum o contra Andrés Manuel López Obrador. Es más, su hijo ya ha admitido que hubo un montaje, dice él que no se dio cuenta.
que su error fue no haberse dado cuenta, pero admite que hubo un montaje. Genaro García Luna ya está en el bote. Está en el bote este personaje Cárdenas Palomino. Cárdenas Palomino trabajó con Ricardo Salinas Pliego. Es una locura. A ver, échelos así. Hola. ¿Qué tal, queridos amigos? Antes me hubiera enfurecido. Ahora me da risa. Qué pobre administración cuatrotera. Qué penosa actuación de la búlgara, porque es de ahí su origen, Bulgaria, y vulgar, porque no disimula sus odios y sus rencores. Bastante peor que su antecesor, ya es decir mucho, AMLO. Resulta que por sus instrucciones, ya como tienen el Poder Judicial de rodillas, logró que se libere a un criminal, a un secuestrador, señalado así por sus propias víctimas, el señor Israel Vallarta. Y resulta que este malnacido se pone a recoger a través de una gran difusión mediática que está retando a un periodista que por algunos azares del destino tiene mucho que ver conmigo. Y yo, como siempre, doy la cara por defenderlo, porque sé lo duro que ha sido para él ejercer el periodismo, la libertad de expresión. Me refiero a Carlos, mi hijo, Carlos Loret de Mola. No tiene nada que entablar, ninguna discusión con ese malnacido criminal. Y como la otra, la Florence Cassés, protegida por el gobierno francés, porque le mintió descaradamente al gobierno francés. Hagamos un poco de recuento, porque es hasta imbécil la actitud del gobierno de la 4T y del criminal del que he mencionado. Miren ustedes, si de verdad creyera que Carlos participó en un montaje perpetrado para que se luciera García Luna en un acto, en un operativo de aprender a una banda de secuestradores, les recuerdo que también participaron no solamente los camarógrafos y reporteros de Televisa, Pablo Reina, que es el que estaba en el sitio de los acontecimientos, así como TV Azteca, la señora Aristegui y otros más que cubrieron la información. Yo no sé por qué a Carlos se le señala únicamente por este montaje, que al fin y al cabo, gracias a este montaje, pudo defender su causa el señor criminal Israel Vallarta. Porque el problema no es que sea inocente de los delitos que se le imputan, secuestro, lavado de dinero, tráfico de armas, de todo tipo. Y resulta que no se le disculpa por eso. Él sale por los errores procesales que manejan muy bien sus abogados, como ese célebre montaje de hace ya 20 años. Estuvo 20 años en prisión. ¿O va a decir el señor Israel que lo atraparon porque estaba jugando matatenas con su novia, la señora Florence Cassés? ¿Será tan ridículo de decir semejante barbaridad que solamente se le puede ocurrir a la presidenta, la señora Sheinbaum? Yo les pregunto, porque los dos estaban confabulados y a los dos fueron identificados por las propias víctimas de ellos mismos, los que habían sido secuestrados. Entonces no hay aquí ningún dime y direte. ¿Por qué se va contra un periodista? ¿Por qué el señor pretende una entrevista en el programa de televisión de Carlos, una plataforma digital que ha tenido un éxito mucho mayor que los pobres noticiarios de mercenarios, en donde caben incluso aquellos que se inventaron lo del rescate de Frida Sofía, la niña enterrada en el colegio Repsamen supuestamente, y que cubrió el reportaje nada menos que una mujer que ahora conduce un noticiario de Televisa. Por favor, vamos a ser sensatos, vamos a tener la cabeza puesta con la frialdad necesaria en los hechos que se pueden corroborar. De una manera u otra, Carlos no tiene por qué sentarse a hablar con ese criminal.
para darle más difusión. Nada más falta que Morena lo haga suyo y lo postule como diputado federal, como candidato a una diputación federal, de esas que ya están debidamente concertadas con el crimen organizado. Solamente eso falta, que Israel se convierta en político, para así glorificar su nombre, y que Florence Casillas sea invitada a México como una invitada especial del gobierno mexicano, y que vaya y asista a una ceremonia con Claudia Sheinbaum, que la premien como una de las libertades más acuciosas, la de la impunidad, la libertad que da la impunidad que rodea, y es ahí donde vienen los distractores, a Adán Augusto López Hernández, a su socio Hernán Bermúdez. Una impunidad que también salpica a Rocío Nale, gobernadora de Veracruz, y al malnacido Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, a Alfonso Durazo de Sonora, a Américo Villarreal de Tamaulipas, a la pobre diabla esta de Laida Sansores de Campeche, que ahora resulta que reparte chocolates del señor Mr. Beach, el que vino a hacer un reportaje y fue repudiado por el INAH por haberse apropiado de las zonas arqueológicas, pero Laida dice que le hizo una gran promoción a Campeche. Todas estas cosas son demostración bastante pueril de lo que hace la Cuarta Transformación. Señora Sheinbaum, le voy a dar la cara, aquí está, mire, yo sí doy la cara. Y le digo que usted es una farsante, no es ni siquiera mexicana. Y si lo es, demuéstrelo, porque yo no veo que esa acta de nacimiento falsa que usted presentó pueda ser prueba contundente de su nacionalidad. También sus padres no son mexicanos. Usted no debía ser presidenta, está usurpando el poder público. Y por eso tiene tanto miedo a lo que decimos los periodistas independientes. Un miedo atroz a perder todo lo que supuestamente ha obtenido a través del aval de los criminales y a través de la protección de su predecesor, que es reconocido ya como uno de los peores mandantes, que no mandatarios, de nuestro país en su historia. México no merece tener un gobierno así, no merece estar a mano de los cuatroteros. Levanto la voz y les digo a todos, los convoco a todos a no soportar más las imposiciones, las trampas pueriles de un gobierno mafioso y amafiado con los peores sicarios de la historia. Por eso les llaman terroristas. Por eso la señora Sheinbaum ha puesto en bandeja de plata para el señor Trump el que puedan ingerir, tener una injerencia y sobre todo una posible intervención militar, porque no combate a los narcotraficantes, lo simula con Omar García Harfuch escupiendo sobre su estirpe. Ya es hora de que se digan las cosas como son. Omar García Harfuch ha mentido sobre las estadísticas de homicidios y no habla de las estadísticas acerca de las desapariciones. Es tan nefasto como su jefecita, la señora Sheinbaum. Y de una vez le digo a la señora Sheinbaum, si tanto miedo les tiene a los periodistas, no haga tanta bulla, no rescate a un criminal de la cárcel para que él haga la tarea sucia que usted no se atreve a encabezar porque le faltan argumentos. Al contrario, dé la cara y responda a las preguntas, no las evada como siempre lo hace. Usted es una evasora de interrogantes, usted es una evasora de hechos, se va por la tangente cada vez que le demuestran hasta dónde llega su miseria humana, su vileza, porque usted es vil, es cruel, es torpe y sus amenazas se nos resbalan, señora Sheinbaum. De una vez se lo digo, cualquier cosa que le suceda a mi hijo, tendrá para usted consecuencias fatales.
más claro en el agua. Y lo digo desde donde estoy, en México, estoy en México. No me escudo en vacaciones en el extranjero, como todos sus miserables colaboradores, como todos sus miserables perros de casa. Fernández Noroña, Adán Augusto López, Ricardo Monreal, y no se diga el famoso Andy, que no quiere que le llamen Andy, y que es un rapaz y un sinvergüenza, y además protector de criminales, de delincuentes de la peor ralea. Me pongo de pie, señora Sheinbaum, y una vez por todas, si tiene usted vergüenza, vamos a un cara a cara, usted y yo, a ver de cómo nos toca. Maldigo a Morena y maldigo a quienes la defienden. No me van a callar, y lo digo riéndome a carcajadas, con cero cobardía. Bueno, si quieren comentar sobre esto, bienvenidos César, Pepe, Paco, pero también quiero dejar sobre la mesa el tema de los narcosoldados en Estados Unidos, que ya fueron también señalados. La pregunta es si solamente es un puñado de personajes que le están apostando al narcotráfico al interior de las filas del ejército de Estados Unidos. Podríamos incluso hablar de un tema que no le sacó la presidenta, que abordó el tema del asesinato del delegado de la Fiscalía General de la República en Tamaulipas, y otra cosa que tal vez nos ha pasado, no sé si desapercibido, pero a lo mejor debió de habernos ocupado más, esta sentencia a traficantes de armas en Florida, lo que podría darnos una idea de que tal vez, solo tal vez en Estados Unidos, sí le están poniendo atención por estas negociaciones en temas de seguridad entre Donald Trump y la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, como nunca antes, al tema del tráfico de armas de Estados Unidos a México. Ahí dejo temas sobre la mesa. Mi querido César, tu comentario en la segunda vuelta en esta mesa de seguridad y de crimen organizado. Sí, Vicente, me gustaría comentar un poquito de todos y cada uno de ellos. En lo personal, al igual que tú, me da tristeza escuchar a Carlos Loret padre. Siempre consideré que era un periodista serio. Me parece que con la edad y con el hecho también de, no puede quitar de lado que es padre de un simulador, y me parece que por ahí le gana, ¿no?, ese sentimiento personal por su hijo. Cuando la realidad es que una cosa es emitir una opinión y un punto de vista, y otra cosa es hacer señalamientos que tienen que ver con una narrativa, desde señalar que supuestamente la presidenta no es mexicana y un sinnúmero de situaciones que nada más vienen a alimentar toda esta narrativa, tratando de manejar como si fuera una víctima a su hijo, y también justificándolo como diciendo, bueno, si hubo un montaje no fue el único. Me parece lamentable, y me parece que tiene que ver ya también con a lo mejor las capacidades psicológicas que el señor Loret pueda tener. Respecto a los demás temas que tú señalas, y a mí en lo personal me pareció importante, lo que sucede en Tamaulipas me parece que tiene que ver con un hecho que va más allá de un ataque de un grupo criminal en contra del delegado de la Fiscalía General de la República. Sí, nosotros estamos viendo un ataque frontal directo en contra de un delegado de la FGR, es porque hay algo detrás de ese ataque. No es única y exclusivamente por no estar de acuerdo a lo mejor con el trabajo que está realizando o llevando a cabo. Este personaje era conocido en el estado de Tamaulipas, en toda la región norte. Incluso tenía como sobrenombre El Padrino. Me parece que tendrá que haber una investigación seria, saber qué fue lo que sucedió, cómo sucedió. Hay diferentes versiones, hemos visto algunos videos por ahí en las redes sociales, en donde el hecho de que se hiciera a esa hora del día en la ruta que se estaba llevando a cabo, que sí había escoltas, que incluso el ataque se perpetró con la intención, algunos dicen que no era una camioneta blindada, otros aseguran que sí era una camioneta blindada, que el ataque se da para que pueda salir del vehículo. Por lo mismo hablamos de que hay fuego dentro del vehículo para que él saliera del vehículo blindado y que posteriormente llegaran a ultimarlo.
Me parece que es porque había una cuestión de carácter personal que me parece que tendrán que ser las autoridades quienes tengan que investigarlo, porque conocen los grupos delincuenciales que por una acción de este estilo, lo único que van a hacer es, como se le conoce comúnmente, calentar la plaza y hacer que los negocios del crimen organizado pues, se vean afectados. Entonces me parece que por ahí es importante. Y hay dos puntos que me parece que incluso van de la mano, ¿no? El hecho, y yo lo reconocía, de que el mismo embajador de los Estados Unidos en México reconociera públicamente que existe una sentencia en Florida porque existían ciudadanos norteamericanos, incluso varios de ellos ex militares, que se reconoce que ellos lo que hacen es vender armas de alto calibre a los grupos criminales mexicanos. Es una buena noticia, porque es la primera vez que vemos realmente a las autoridades de los Estados Unidos apoyando lo que el gobierno de México lleva años, si no es que décadas, pidiendo, que es si ustedes quieren que nosotros vayamos en contra de los grupos criminales, entendiendo la complejidad que tiene. Estamos hablando de que en México, dos de los grupos criminales con mayor presencia, capacidad económica, de resistencia operativa y de fuego del mundo, de las 5 organizaciones criminales más poderosas del mundo, 2 se encuentran en México. Me parece que el hecho de que se empiece a reconocer en los Estados Unidos que ellos también son parte del problema y que tienen que trabajar de la mano con el gobierno de México, gracias al trabajo que está haciendo el Gabinete de Seguridad, son muy buenas noticias. Y más con el hecho de que se reconozca que sí existen grupos criminales al interior de los Estados Unidos que son los que se encargan de ser los socios de los grupos criminales extranjeros y que ellos son un grupo criminal y que tiene que ver incluso con este famoso grupo militar en donde ellos se encargan de la distribución. No es algo nuevo, sabemos que desde los tiempos de Vietnam con la heroína ya había también un grupo de militares que eran los encargados de llevar las drogas de forma ilegal hacia los Estados Unidos, pero que se haga el reconocimiento, que se haga público y que no se voltee la mirada, me parece que es el resultado del trabajo bien hecho en México, porque nadie puede perder de vista algo. México es el único país que ha tenido concesiones en esta guerra comercial que se está librando de los Estados Unidos contra todo el mundo, gracias a que la presidenta de México se ha defendido como pantera, ha sabido llevar a cabo una buena relación diplomática. Hoy la presidenta de México lo señala públicamente a pregunta expresa que le hace un reportero, en donde señala que dentro de las llamadas telefónicas que hubo con el presidente Donald Trump, él ofreció ayuda del ejército de los Estados Unidos por medio de las fuerzas especiales para ir en contra de los grupos criminales y que la presidenta le dijo que todo lo que quieran de cooperación, trabajo conjunto, pero que con soberanía. Lo que significa es que en México se tiene la capacidad, se están dando los resultados y el mismo Donald Trump lo reconoce y el gobierno de los Estados Unidos, por lo cual me parece que son buenas noticias, independientemente de las narrativas que se manejen por ahí. Y nada más como último comentario, Jorge Fernández Menéndez es un sicario de la información. Paco y Pepe conocen, saben de qué hablan. Él pertenecía a este grupito como la Hermandad, que no solo sirvieron a intereses de Genaro García Luna, sino que también lo hicieron en su momento cuando era el PRI. Hay por ahí una anécdota en donde él tenía una amistad, ¿no?, con un secretario de la Defensa Nacional, de Ernesto Zedillo, Enrique Cervantes Aguirre, y que Enrique Cervantes Aguirre, independientemente de regalos que le hacían a Quinta Galeana, que es como la casa oficial en donde vive el secretario de la Defensa Nacional, como antes Los Pinos, que vivía el presidente, pues la Quinta Galeana es la hacienda donde vive el secretario de la Defensa Nacional mientras dura su encargo. Y que dentro de estos regalos que cotidianamente recibía Jorge Fernández Menéndez, argentino, que después se nacionalizó mexicano, él le regalan una pistola 9 milímetros. Y esa pistola 9 milímetros, curiosamente, termina relacionada con un delito en uno de los barrios más bravos de este país, que es Tepito, y que por ahí incluso un procurador general de la República y que es el mismo secretario de la Defensa Nacional, cuando estamos hablando de los tiempos de Jorge Madrazo, pues terminaron apoyándolo para que no hubiera mayor escándalo, porque el regalo se lo había hecho quien era el secretario de la Defensa Nacional. Nada más para que veas el tipo de personaje que es y cómo siempre ha estado ligado al poder y que es única y exclusivamente un mercenario de la información que se presta para atacar de acuerdo a los intereses de quien sea su amo en el momento. Lo sé porque lo he tenido que sufrir. Me ha tocado que hiciera comentarios fuera del lugar
y mentiras de mi señor padre, pero además también de atacarme a mí cuando estuvimos en campaña, y que en aquel momento yo no podía responder, pero el día de hoy sí lo puedo hacer, ¿no? Y la verdad es que es un cobarde que le dan un micrófono para poder utilizar ese espacio. ¿Por qué? Pues porque sirve a intereses de quien sea su amo en ese momento, ¿no? Me parece que el hecho de que yo públicamente sabía decir que si llegaba a ser ministro de la Corte, lo primero que revisaríamos sería el no pago de impuestos de Ricardo Salinas Pliego, pues obviamente me soltaron a uno de estos perros que utilizan bravos para salir y atacarme. Entonces, me parece, mi querido Vicente, que como comentario que no podía dejar pasar, sí es importante el señalamiento, ¿no? Aparece no solo en esta lista, si se pone a investigar, y Paco y Pepe, que conocen bien del tema, te lo pueden decir. Él siempre ha estado ligado al poder y siempre ha estado ligado a las dádivas que da el gobierno. ¿Tienes que salir corriendo, mi querido César? Querido Vicente, pero agradecido como siempre con el espacio. Un abrazo a Paco y a Pepe, pero sí tenemos que ir a trabajar, aunque no lo crean, las pensiones no se pagan solas y pues tenemos que andar correteando la chuleta. Oye, ¿por qué no cierras invitando a la audiencia a que lean la columna, que vean tu videocolumna, que estén al pendiente de tus redes sociales? Pues como siempre agradecido, Vicente, mi columna todos los martes en La Silla Rota. Estamos haciendo algunas videocolumnas que subimos a mi cuenta de TikTok, que es @CesarGutiPri1, y a mi cuenta de YouTube, que es César Gutiérrez Priego. Y pues como siempre agradecido con los espacios, los martes en la mesa de seguridad, Paco y Pepe, a los cuales les tengo mucho cariño y respeto, al igual que a Vicente. Y me gustaría mucho que Paco y Pepe, que sí han hablado de este tema, de lo de Israel Vallarta en estos 20 años y que conocen bien del tema y que escuchamos ahorita la explicación que nos dio Pepe de una forma magistral, que Pepe también y Paco les puedan explicar. Sí existieron los secuestros que acusaron a Vallarta, pero esa banda de los Zodíaco era una banda de policías que incluso estaba siendo protegida y que ellos sí conocen y han hablado del tema. Y eso me parece que es sumamente importante porque todos estos personajes, como el Jorge Fernández Menéndez, callan curiosamente. ¿Por qué? Porque eran de los voceros de Genaro García Luna en su momento también, ¿no? Y aparecieron en esta lista donde recibían miles, cientos de millones de pesos. ¿Para qué? Pues para lavar la cara al gobierno. Pero bueno, les mando un abrazo y como siempre un placer, mi querido Vicente, Paco, Pepe. Deja la víbora chillando el abogado César Gutiérrez Priego. Querido Pepe Reveles, voy con tus comentarios, tus opiniones. Hay diversos temas. Tú mandas, maestro. Muy bien, Vicente, me parece que merece un buen comentario. Esto que ya aparece como un libro que recién salió de la imprenta, se llama The Fort Bragg Cartel. Salió en inglés, vi la portada incluso, escrito por Seth Harp, que es un periodista de Rolling Stone, que estuvo a cargo de una investigación de dos, digamos, soldados de élite que fueron asesinados en Estados Unidos, adentro de Fort Bragg, exactamente, que es este fuerte que llegó a ser la sede de la Escuela de las Américas en Carolina del Norte. Estos asesinados fueron William Billy Levine y Timothy Dumas, soldados de élite y que al mismo tiempo eran traficantes y tenían la intención de revelar, traficantes de armas y de drogas, y tenían la intención de hacer revelaciones sobre lo que estaba pasando entre los soldados de élite de Fort Bragg y los Zetas, que recibían traficaban tanto droga como armas. Esto va a cambiar totalmente la narrativa de los Estados Unidos respecto de que los Zetas eran exclusivamente personas que exportaban droga y traficaban con armas desde la frontera mexicana hacia los Estados Unidos. Es al revés. Las armas y las drogas podían viajar desde Estados Unidos a México para los Zetas que negociaban con este tipo tanto de drogas como de armas. Hay en toda esta narrativa que se publica en estas horas recientes, como los hermanos Treviño Morales, como uno sabe que eran líderes históricos de los Zetas,
fueron los intermediarios para que un traficante, Freddy Hoff, ex policía y ex agente de la DEA, les pasara este tipo de drogas ilícitas y de armas, porque este ex agente de la DEA y un marín que se llama Raheem Driggs posaban incluso con estas armas que eran robadas en el Fuerte Bragg, y luego se cubrían con falsos reportes estos faltantes de armas, y también exhibían el dinero de la cocaína de los Zetas. Estamos hablando de que uno de los asesinados en 2020, Dumas, conectó a Hoff con el grupo de soldados y traficantes de drogas y armas que actuaban dentro del Fuerte Bragg. Como repito, el Fuerte Bragg, muy famoso por haber albergado la Escuela de las Américas en otros años. Esta trama va a cambiar totalmente la narrativa de los Estados Unidos respecto de que ellos no tienen nada que ver con estos delitos, porque son delitos que se cometían en Estados Unidos, en un fuerte militar, y no eran algunos reclutas ingenuos, sino veteranos que estuvieron en Afganistán y desde ahí también traficaron heroína para Estados Unidos. No solo traficaban, sino que si era necesario, también podían matar a quienes descubrieran sus actividades que tenían que ver también con el tráfico de los rifles, de las granadas y otras armas que se le robaban al propio ejército, ¿no? Entonces, esto en un momento dado, como lo dice el artículo en donde vienen los datos, puede beneficiar al gobierno de México porque justamente sería una forma de demostrar cómo ha estado mintiendo con respecto de que México es el único responsable, y los Treviño, que ahora están en Estados Unidos, fueron entregados dentro de los 29 narcos que estaban en prisión en México sin ser extraditados, fueron entregados a Estados Unidos, pero con toda seguridad esto va a ser tema de la Corte cuando estén ya en un proceso dentro de los Estados Unidos. Ya no podrán culpar a México nada más como pues autor de estos ilícitos, sino también a militares de Estados Unidos, no nada más estadounidenses, sino militares de Estados Unidos. El libro de Harp ya se podría convertir en una especie de pues defensa diplomática de la versión de México y una prueba clara, escrita por un autor estadounidense, de que las alianzas de militares de Estados Unidos con los Zetas pues van a ser un gran escándalo y que dan para mucho tiempo, porque apenas se desveló esta verdad y por la investigación del periodista Seth Harp, pero seguramente va a provocar incluso muchas reacciones y testimonios de exmilitares en las cortes de Estados Unidos cuando los Treviño Morales tengan que ser enjuiciados en las cortes de los Estados Unidos. Pues un gran escándalo que se destapa y apenas comienza, porque estamos hablando del escándalo de militares estadounidenses aliados con traficantes mexicanos, que a su vez fueron militares de élite mexicanos de los grupos aerotransportados de fuerzas especiales y que se convirtieron primero en sicarios
de Osiel Cárdenas en el cártel del Golfo, y después hicieron su propio cártel denominado Los Zetas. Entonces, falta mucho por escuchar respecto de este gran escándalo que se comienza a destapar en estos días en los Estados Unidos con la aparición de Fort Bragg Cartel. Pues estemos al pendiente, mi querido Pepe, le damos seguimiento semanal, si así lo consideras. Creo que es muy interesante esto que nos estás planteando. Y bueno, para la gente que nos está viendo y escuchando, que nos dice, oye, ¿es cierto que Pepe Rebeles no está en redes sociales? No, no está en redes sociales el flamante Premio Nacional de Periodismo, pero ahora sí que les voy a dejar tarea. 2 libros del maestro Pepe Rebeles. El que le he mencionado, Necropolítica y Narcogobierno, Nuevas Dinámicas de Poder en México. Y en este momento histórico, como libro de referencia, le pido que busque el Afer Cassés, la indignante invención de culpables en México, que ha tenido diferentes reimpresiones. Así que busque el Afer Cassés, el libro sobre el caso Cassés e Israel Vallarta. Ahora que Israel Vallarta está en el ojo del huracán, le puede servir a usted para entender de mejor manera la dimensión de esto que hemos estado hablando en los últimos días. Querido Pepe, agradecido en el alma, y si te parece, nos vemos aquí el próximo martes o cuando amerite la noticia. Ah, por cierto, quiero que sepas, si ya se fue César Gutiérrez Prego, pero creo que ya se lo había mencionado a él, que Israel Vallarta me dijo que en cualquier momento aparece en esta mesa de seguridad por el respeto que les tiene a ti, Pepe, a ti, Paco, a César Gutiérrez Priego. Esa fue una de las conversaciones que sostuvimos con Israel Vallarta para que lo tengan en el radar y a lo mejor lo podamos hacer posible próximamente aquí en Sin Censura, si te parece. Me parece excelente que Israel pueda estar acá presente, porque de viva voz nos puede contar muchas de las cosas que todavía no se cuentan. Muy bien, pues por lo pronto te mando un abrazo, Pepe, y quedamos al pendiente, ¿no? Gracias. Saludos, Paco. Con mucho gusto. Gracias, el Pepe, maestro un Pepe abrazote. Rebeles. Vicente, un abrazote también. ¿Por qué no cerramos con tus comentarios, tus opiniones, Paco? No, Vicente, mira, creo que hay que prestar atención al cartel de Fort Bragg, que para mí devela lo que hace mucho hemos dicho. Si la DEA, la CIA, el FBI no controlaran el narco, no habría narco ni violencia al nivel que tenemos, Vicente. Yo, ya sabes, @ Paco Cruz Jiménez en X, antes Twitter, Francisco Cruz Jiménez en Facebook. Un abrazote, Vicente, nos vemos mañana tempranito. A Pepe, un abrazote también. Claro que sí, te mando un abrazo. Saludos, maestros, los maestros Pepe Rebeles y Paco Cruz en esta mesa que tanto apreciamos y de la que nos sentimos tan orgullosos, como también me siento orgulloso